Perfecto. Bueno, muchas gracias, buenas tardes y gracias a todos por estar acá. Sobre todo agradecer a los coordinadores de este evento tan importante. Es un gusto para mí estar acá a nombre del MUSEF. La directora Elvira Espejo me designó para poder presentar esta ponencia. Y bueno, muchas gracias en todo caso por su interés en el trabajo del MUSEF. Esto va a reflejar un poquito el trabajo del equipo que tenemos acá en La Paz. Y voy a hablar un poco de la historia del museo, a grandes rasgos de la historia de los museos en Bolivia, que está muy ligada con lo que es la historia del MUSEF. Y en una primera parte voy a hacer una reseña más rápida, un poquito como histórica, ¿no? Del desarrollo de la museología en Bolivia y sobre todo en La Paz en relación con algunos contextos históricos. Y luego voy a entrar un poquito en detalle en algunos aspectos en los que hemos, digamos, trabajado como MUSEF, ¿no? Eh, los temas con los que ustedes se van a poder encontrar acá son, uno, la historia del MUSEF, como les decía, y un poco relacionada con la historia general de los museos en La Paz y en Bolivia. Un poco la historia también del pensamiento arqueológico en Bolivia en diferentes contextos, pensando que yo lo quise adaptar un poco ahí porque sé que es un evento de arqueología histórica este. Hablar un poquito también de cómo estamos tratando los bienes culturales de origen colonial republicano en la misma vía, en nuestra nueva propuesta como museo, y el tema de la decolonialidad que se va a mantener como una especie de aspecto transversal, digamos, a todo esto, ¿no? Entonces, esos son los temas que vamos a ir abordando. Esta primera parte habla de discursos y prácticas sobre el pasado, lo indígena y la nación en la Bolivia republicana. Y por Bolivia republicana entendemos un periodo que va a grandes rasgos de 1825, de la fundación de la República, a básicamente el 2006 aproximadamente, que se instituye una nueva constitución política del Estado que nos enmarca como Estado plurinacional. De todos modos, algunas dinámicas republicanas, por supuesto, que se han estado manteniendo durante la etapa plurinacional necesariamente. Entonces, es como un límite un poco difuso, ¿no? Pero bueno, o sea, esta etapa inicial, tenemos una primera etapa en el siglo XIX bastante general, relacionada con las rebeliones indígenas, con la independencia y con una primera etapa bastante de política proteccionista en Bolivia, con el gobierno sobre todo de Andrés de Santa Cruz y la Confederación Perú-Boliviana, y una segunda etapa con el gobierno, sobre todo desde el gobierno de José María Linares, mucho más liberal. Y eso es bastante fuerte porque se va a abrir la economía a libre mercado, la relación con las comunidades y pueblos indígenas va a cambiar en ese momento, lo vamos a ver un poco, y también está relacionado con una inestabilidad política endémica, digamos, sobre todo a partir del año 39 y llegando hasta el año 84, básicamente con la Guerra del Pacífico, con el final de la Guerra del Pacífico con Chile, ¿no? Los discursos que se ensamblan sobre el pasado en este momento varían justamente en relación con la primera etapa del siglo XIX, que es un poco más amable, se podría decir, tal vez con la población indígena, y está siempre relacionada con la idea de vincular siempre lo indígena con algunos aspectos arqueológicos, específicamente, sobre todo con las ruinas de Tiwanaku, ¿no? Entonces, se trata siempre de pensar a lo indígena en ese lugar en el pasado y en relación con lo arqueológico, ¿no? Inicialmente ideas o miradas como la de Melchor María Mercado, la de José María D'Alense son relativamente positivas y no dudan en asignarle al indígena, por ejemplo, la autoría de ese pasado, de ese Tiwanaku pretérito, digamos, ¿no? Y eso se relaciona obviamente con un momento en el que el país depende casi al 100% del tributo indígena y de la mano de obra indígena por completo. Después de la independencia, las minas de plata que le habían dado riqueza al país en la época colonial están paralizadas totalmente y lo van a estar durante muchas décadas. Pero gradualmente, conforme las minas se reactivan y conforme la economía de libre mercado se va insertando, las minas se van expandiendo y requieren, entre otras cosas, una expansión del régimen de hacienda. Y ahí la mirada sobre el indígena empieza a ser cada vez más negativa, porque para insertar haciendas requieres expropiar tierras indígenas. Y ahí surgen las justificaciones de tipo intelectual, ¿no? Racista, por supuesto, como las de Nicome de Santelo en su momento, que tienen que ver justamente con esta idea de plantear una suerte digamos, de degeneración moral de lo indígena o incluso la total ineptitud de la raza indígena para la civilización y el progreso, ¿no? En cierto momento antes de
la Guerra del Pacífico hay un brote de espíritu nacionalista muy fuerte con ideas como la de Emeterio Villamil de Rada, quien en su momento dice que el Aymara es el origen de todo, ¿no? Incluso de la humanidad misma, es una visión un poco exacerbada, autoctonista, que señala que la Aymara es la lengua originaria de todas las lenguas y que el paraíso terrenal estaba en los Andes y que desde ahí había surgido la humanidad. Entonces es una mirada más bien de corte bastante chauvinista, se puede decir, ¿no? Ligada también con esa efervescencia nacionalista que surge justo antes de la Guerra del Pacífico. Pero es en esta etapa, en el siglo XIX, donde se sientan algunas bases de lo que va a ser la museística boliviana, ¿no? Y la museística paceña concretamente. El año 1845 se funda un primer museo público en lo que es el actual Teatro Municipal, y también es en este momento en el que se fundan las primeras sociedades científicas, que son las que le van a dar forma al discurso arqueológico o al pensamiento arqueológico en Bolivia. Estoy centrándome en los fenómenos bolivianos. Obviamente en este momento también están llegando extranjeros, por supuesto, están llegando misiones, diplomáticos y escritores y exploradores, empezando por Alcido Vigny, Moritz Rugendas, Francis Castelnau, va a llegar Squire, va a llegar Wiener, va a llegar una multitud de pensadores, digamos, desde otros lugares del país, del mundo, digamos, ¿no? Pero me he centrado un poco en lo que está sucediendo en reacción también a eso, pero internamente, ¿no? Entonces, la fundación de la Sociedad Aymarista el año 82 o de la Sociedad Geográfica de La Paz el año 89 van a empezar a darle forma a esta dinámica de agruparse entre individuos obviamente de élite, ¿no? de cierto nivel social y con cierto discurso también político y racial, también los museos, algunos de ellos van a empezar a relacionarse con algunos de estos grupos, específicamente, si bien el museo público es netamente público y es de la alcaldía paceña, el primer museo estatal, que es el Museo de Industria y Manufacturas, va a ser fundado en 1896 por Manuel Vicente Vallivian, que es uno de los miembros más connotados de la Sociedad Geográfica de La Paz y va a estar muy atado a el accionar de este grupo, ¿no? Pasemos a una siguiente etapa, o sea, después de la Guerra del Pacífico, estoy yendo bastante rápido, pero después de la Guerra del Pacífico lo que sucede es que los grandes empresarios mineros van a tender a evitar dejar el poder en manos de caudillos militares, que es lo que había sucedido hasta ese momento y que había causado todo el descalabro del Pacífico, y empezar a tomarse en serio la política, digamos, y empezar a hacer política. Entonces, desde las dos últimas décadas del siglo XIX y durante toda la primera mitad del siglo XX, van a estar muy relacionadas las élites políticas y las élites oligárquicas de La Plata y del Estaño, o sea, las grandes élites mineras, que en este momento están, por supuesto, creciendo bastante, sobre todo la del Estaño en las primeras décadas del siglo XX, la élite paceña, digamos, va a adquirir una bonanza económica sumamente importante. Algunos de los magnates más importantes del mundo en ese momento van a ser bolivianos, como Simón Patiño, ¿no? Y hay un momento clave en 1900 que enfrenta a dos élites. La tradicional élite conservadora del sur, que estaba ligada con la minería de La Plata, que en ese momento estaba en el gobierno, y la élite liberal de La Paz, que estaba más vinculada a la minería del estaño y que está disconforme con el hecho de que el gobierno esté solo en manos de los conservadores y básicamente se genera una guerra civil, se genera un enfrentamiento, lo que llamamos una guerra federal. En esa guerra federal, los paceños van a pactar con los aymaras, con los líderes aymaras al mando de Pablo Zárate Vilca, y van a triunfar en esa guerra. Más allá de que después de eso los paceños sean bastante ingratos y terminen no solo incumpliendo sus promesas hacia los aymaras, sino encarcelándolos, fusilándolos, etc. En eso tiene que ver un episodio muy concreto que es muy controversial, que es una par de masacres que realizan los aymaras hacia diferentes poblaciones o diferentes ejércitos urbanos, tanto conservadores como liberales, en el contexto de la guerra. Y eso va a marcar mucho, va a acrecentar la animadversión de esta intelectualidad liberal hacia lo indígena, ¿no? Esta época liberal básicamente va a durar hasta los años 30, más allá de que hay cambios de bando, una especie de revolución republicana llamada el año 25, pero básicamente la ideología es la misma. Y en los 30 ya, con la crisis económica mundial,
y con todo lo que van a ser los preludios de la Guerra del Chaco, empieza a surgir otra ruta, otra ideología de corte mucho más nacionalista, que va a ser la que le va a dar forma a las siguientes décadas en el país. Durante la época liberal, los discursos sobre el pasado tienden a negarle al indígena la propiedad, se puede decir, sobre Tiwanaku y sobre el pasado prehispánico en general. Algunas de las figuras más importantes de este periodo, por ejemplo, Belisario Díaz Romero, básicamente tiene una mirada extremadamente racista de lo indígena y propone que los aymaras contemporáneos no han sido los constructores de Tiwanaku, sino más bien sus destructores, y que sus constructores habían sido atlantes de raza blanca, básicamente, ¿no? Y es una mirada que es bastante seguida en ese momento, y se puede decir que en la etapa liberal misma, Belisario Díaz Romero es uno de los personajes más fuertes en la intelectualidad y en la construcción del pasado en Bolivia, o por lo menos en La Paz. El otro personaje fuerte es Artur Poznański, por supuesto que él llega a Bolivia, es de origen austríaco, llega más o menos en los años 1900, y si bien Poznański es más conocido por una etapa más nacionalista en su planteamiento, que es la de los años 30-40, es una etapa bastante ya madura de Poznański en la que propone una extraña forma de autoctonismo racista, en la que él cree en las razas humanas, pero les da una suerte de preeminencia y de valor sumamente fuerte en lo que ha sido la construcción del pasado y en lo que podría ser la construcción futura del futuro boliviano, a las razas indígenas, a las razas locales, y es autoctonista, o sea, cree que las cosas se han generado desde razas que se han creado en las Américas mismas. De hecho, vuelve coincidentemente también en los preludios de una guerra, de la Guerra del Chaco, la idea esta de que desde Tiwanaku brotó todo. Sí, brotó todo el origen del hombre americano. Poznański le llamaba a Tiwanaku la cuna del hombre americano. Este Poznański de corte nacionalista, con esta suerte de nacionalismo racial, muy influido por la ideología alemana de la época, por ejemplo, como se imaginarán, no fue tan nacionalista en sus primeros años. En los años de 1910-1920, Poznański era más un pensador de corte más liberal, aloctonista, que creía en que la gente que había construido Tiwanaku había llegado de fuera, más plegado a las ideas de Díaz Romero, y gradualmente con los cambios ideológicos que se dan va a generar su propia visión. Una persona que cabe destacar, aunque no es muy conocido y vale la pena reivindicar, es José María Camacho, que fue un pensador mucho más adelantado, más riguroso, muy crítico de todo este, digamos, toda esta forma racializada de pensar las cosas, y bastante más coherente y bastante más benévolo en su visión de lo que era el indígena del pasado y del indígena contemporáneo. Lamentablemente no tuvo su mirada mucho eco, y la de Poznański tendría mucho más durante los 30 y 40 hasta su muerte. Durante esta etapa, además, la Sociedad Geográfica de La Paz se inserta muy fuertemente en museología en La Paz. Los museos que existían, el Museo Público y el Museo de Industria y Manufactura, se funden en un solo gran repositorio estatal llamado Museo Nacional Tiwanaku el año 1911, y el año 22, bajo dirección de Poznański, se traslada al inmueble donde todavía hoy funciona el Museo Nacional de Arqueología, el MUNARC, en la ciudad de La Paz. Este inmueble de corte neo-tihuanacota, que originalmente es la casa de Poznański y que él la termina arrendando y luego vendiendo al Estado para implantar, digamos, este museo. Belisario Díaz Romero también va a ser director de este museo, y en este momento también los museos privados van a surgir. Dos de los más importantes son también propiedad de personas que forman parte de la Sociedad Geográfica, que son Agustín de Rada y Federico Díez de Medina. Son colecciones muy grandes que en términos arqueológicos netamente posiblemente son más especializadas, más espectaculares y más importantes en cantidad que las propias que tenía el Museo Nacional Tiwanaku, que en este momento era una mezcla todavía de cosas etnográficas, geológicas, paleontológicas, botánicas, zoológicas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de todos modos, esos tres repositorios por lo menos grandes existen. Al final ya de la década de los 40 llegará otro coleccionista alemán llamado Fritz Buch, y son como los principales museos que están tomando forma en este momento. Coincidentemente también es en este momento que toma forma la primera legislación sobre el patrimonio cultural. Las élites, específicamente la Sociedad Geográfica de La Paz y también la Sociedad Geográfica de Sucre, que se ha fundado en un momento parecido, impulsan la creación de una ley de patrimonio que
que consigna el patrimonio arqueológico como propiedad del Estado, pero que también le permite al Estado ceder algunos de estos derechos en las sociedades geográficas, que también eran, dicho sea de paso, muchos de los miembros de las sociedades geográficas, como eran personas de bastante élite, eran también diputados, senadores, ministros, incluso algún vicepresidente o hasta algún presidente como Bautista Saavedra, por ejemplo, ¿no? Entonces había toda una suerte de manejo ahí de lo patrimonial que tenía que ver también con que las sociedades geográficas tomen el poder o el control sobre los sitios arqueológicos en detrimento, por supuesto, de las comunidades locales, de las poblaciones indígenas, etcétera, ¿no? Entonces, el discurso del patrimonio en este momento es funcional para lograr un poco esos fines, el control del pasado o la apropiación del pasado de parte de las élites liberales, ¿no? Hay otros fenómenos que se van a dar ya en los años 30, ya en la transición hacia el nacionalismo, por ejemplo, el traslado del monolito Bennett, que lo trabajó muy bien Carmen Beatriz Loza, es una estatua tiwanaku que se traslada a la ciudad de La Paz para formar parte del ornato público paceño, o la Semana Indianista Boliviana, que es una especie de gran reunión de, digamos, de pensadores, de artistas y de creadores de élite, pero que van apropiándose de simbología indígena, como el idioma, como la flor de la cantuta, como la vestimenta, como lo arqueológico, formando parte de eso, por ejemplo, de Villegas, Poznansky, María Frontaura Argandoña y otros personajes de la época, ¿no? Vamos a pasar en este momento ya al nacionalismo mismo, que mientras va brotando después de la Guerra del Chaco, en una pulseta muy agresiva y muy belicosa, digamos, con los liberales que están intentando todavía aferrarse al poder tras el desastre del Chaco, el desastre que representó la Guerra del Chaco también para Bolivia. Durante los años 40 es una década muy inestable de golpes y contragolpes e intentos del liberalismo por mantenerse, de la vieja rosca, como le llamaban, por mantenerse en el poder, y personas o líderes carismáticos, sobre todo de origen militar, que intentaban imponer ideas nacionalistas, como Germán Busch, como Gualberto Villarroel, etcétera, ¿no? Que en su momento dieron algunos primeros pasos importantes hacia la incorporación de los indígenas, hacia la abolición del pongueaje en las haciendas y hacia otras reivindicaciones de comunidades indígenas, pero finalmente lo que se necesitó para que el nacionalismo se imponga en Bolivia fue una revolución, que fue la revolución del 52, liderada por el movimiento nacionalista revolucionario, por Víctor Paz Estenssoro, que incorporó definitivamente al indígena a la vida política del país. Por supuesto, en ese inicial momento de una manera muy paternalista, guiados por estos nuevos políticos, por esta nueva élite de políticos, los indígenas y también los mineros, los trabajadores mineros, eran básicamente empleados, ¿no? Como una especie de masa votante, por un lado, porque se amplía en este momento el voto por primera vez a toda la población mayor de edad, ¿no? Pero también una especie de grupo de choque, ¿no? Pero por otro lado, por supuesto, es el momento en el que toma preeminencia en términos culturales la idea indigenista, que la idea indigenista es básicamente reivindicar lo indígena, pero reivindicarlo no desde los indígenas, sino desde las élites que de alguna manera manejan a las comunidades indígenas a nivel político, ¿no? Este nacionalismo que tiene forma y que toma forma durante los años 50 y 60 sobre todo, impone varios cambios de importancia como la reforma agraria, la nacionalización minera, etcétera, va a ir derivando gradualmente se va a ir apoyando cada vez más en el ejército, en las Fuerzas Armadas, y las Fuerzas Armadas van a terminar tomando el poder. Y eso es lo que va a suceder desde mediados de los años 60, sobre todo durante toda la etapa de los años 70, que es la etapa más dura de las dictaduras en Bolivia, que es el gobierno de Banzer, alineado con el Plan Cóndor, ¿no? Entre el 71 y el 78, y posteriormente unas cuantas dictaduras más inestables y bastante cruentas también durante los finales de los 70 e inicios de los 80, hasta el retorno a la democracia el año 82. Para el regreso a la democracia el año 82, básicamente el paradigma nacionalista estaba destrozado, el país estaba sumido en una de las mayores hiperinflaciones de la historia documentada, digamos, ¿no? Y la idea de una sola Bolivia monolítica, con un solo referente de orgullo patrio nacional, se había hecho trizas, básicamente, ¿no? Lo que pasó es que durante la etapa nacionalista los discursos sobre el pasado giraron mucho en torno a esta idea, en torno a encumbrar un gran símbolo como fue Tiwanaku, como un referente
prehispánico, pretérito, de orgullo nacional, con esta narrativa de que Tiwanaku fue un gran imperio, ¿no? que conquistó gran parte de Sudamérica, básicamente. Se intentaba generar esta referencia andina, andinocéntrica, de bolivianidad. El artífice de eso básicamente fue Carlos Ponce Sanginés, quien fue un mandamás de la arqueología boliviana, sobre todo desde los años 60 y especialmente durante los años 70, ¿no? Con toda esta narrativa. También hubo otras figuras importantes, tal vez hoy menos conocidas, como Dicky Barra Grasso, que fue clave en la, digamos, implantación de una arqueología de corte no tan nacionalista en los valles cochabambinos, una mirada un poco más panorámica, un poco más amplia, y Max Portugal Zamora, Julia Elena Fortún, Gregorio Cordero Miranda y otras personas, ¿no? Las sociedades geográficas para este momento murieron y fueron reemplazadas por la Academia Nacional de Ciencias, básicamente. Y en términos de museos y patrimonio se da un cambio muy importante. Los museos se empiezan a especializar. Ese Museo Nacional de Tiwanaku, que había tenido su mirada muy cercana al nacionalismo y al brote de este nacionalismo, primero en su versión racial con Poznański, luego en su versión más culturalista con Ponce Sanginés, se especializó finalmente por completo en arqueología, con el nombre de Museo Nacional de Arqueología, con el que todavía permanece hoy, y derivó sus colecciones no arqueológicas a otros museos. El Museo Nacional de Historia Natural recibió varias colecciones paleontológicas, botánicas, etcétera, y los museos nacionales de arte y el recién creado Museo de Arte Popular y Artesanía, que es hoy el MUSEF, que se crearon ambos cerca de los años, a inicios de los años 60, recibieron por un lado las colecciones de arte colonial republicano y por otro lado las colecciones etnográficas de artesanía y de arte popular. Entonces, este museo, que fue impulsado principalmente por Julia Elena Fortún, el Museo Nacional de Artesanía y Arte Popular, ese germen del MUSEF, se plantea entonces como básicamente una contraparte del Museo Nacional de Arte en términos de esta separación, las bellas artes de origen europeo, colonial republicano, versus las artes menores o las artes populares o las artes indígenas o las artesanías, ¿no? Que finalmente serían lo que se está reflejando acá. Básicamente, lo que en algún momento hemos planteado es que con este sistema de 3 museos para explicar un pasado que debería ser un solo pasado de una nación boliviana, lo que se está logrando es el efecto de alienar a la población indígena contemporánea del pasado glorioso, glorificado, digamos, prehispánico de Tiwanaku, sobre todo, que se presenta separado, por un lado, ¿no?, en el Museo Nacional de Arqueología, mientras que los restos de lo que es la cultura indígena contemporánea, en vías de desaparición, un poco folclorizada, un poco banalizada, tal vez exotizada, se presentan en este Museo de Etnografía y Arte Popular, en otro inmueble. Y lo más interesante es que en medio, no se presenta, no se musealiza los procesos históricos coloniales y republicanos. Los procesos históricos coloniales y republicanos, siglos XVI, XVII, XVIII, XIX, se presentan solamente en forma de arte, solamente reducidos a la presentación estética de Melchor Pérez de Holguín, de Cecilio Guzmán de Rojas, de, no sé, bueno, de los Arcángeles de Calamarca, o sea, todo lo que es la obra pictórica, digamos, netamente, y escultórica. Entonces, hay una brecha, hay un silencio museológico que es muy sintomático de la manera en la que el nacionalismo está presentando y está otorgando la propiedad sobre el pasado, porque el nacionalismo impone una idea de mestizaje por la cual todos los bolivianos somos descendientes de Tiwanaku, mestizos descendientes de Tiwanaku, urbanos y campesinos, pero también inserta la idea de que los mestizos campesinos han ido cayendo en una especie de, digamos, decadencia cultural de la cual la modernidad que manejan los mestizos urbanos los va a poder rescatar. Básicamente el mestizo urbano va a salvar a su hermano campesino y lo va a guiar hacia una modernidad. Las especificidades culturales de estos pueblos gradualmente van a ir desapareciendo al paso de esa modernidad. Por tanto, la cultura indígena está de alguna manera confinada en el pasado también. Durante los años 80 en adelante, ese monolito de lo que es la cultura boliviana prehispánica se va resquebrajando y la idea de un origen cultural común se va quebrando. En eso tienen que ver mucho los movimientos indianistas y cataristas de los años 80 que reivindican
la autodeterminación de las naciones, principalmente de la nación aymara, también de la quechua, y el despertar de las naciones indígenas de tierras bajas, con eventos como la Marcha por el Territorio y Dignidad de los Pueblos Indígenas del Beni del año 90, donde empieza a surgir todo este panorama inmenso de más de 30 naciones originarias con sus propios idiomas, organizaciones políticas, reivindicaciones, territorios en las tierras bajas bolivianas, que es como una contraparte a esa Bolivia andinocentrista que también se había planteado en tiempos nacionalistas y desde antes, ¿no? Esos movimientos no pararon nunca de crecer y de exigir cada vez más su autodeterminación, de exigir ser gobernados ellos mismos, ¿no? Y de alguna manera se puede decir que los brotes en contra de la política neoliberal que gobernó los años 90 y los inicios de los 2000, el brote en contra del gobierno de Sánchez de Lozada, por ejemplo, en la ciudad del Alto, en la ciudad de Cochabamba, tuvo que ver mucho con la reacción de poblaciones indígenas ya urbanas, tanto aymaras como quechuas, que habían ido migrando a las grandes ciudades y que se opusieron fuertemente y que fueron las protagonistas principales, junto con poblaciones del área rural también, de la caída del neoliberalismo y de la implantación del modelo de gobierno que básicamente tenemos hoy en día. Esta idea multicultural del Estado, entonces, no surge con el gobierno de Evo Morales, es un proceso de maduración de varias décadas, pero se consolida, por supuesto, con el ascenso del gobierno del MAS al poder y con la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado en 2009, ¿no? La arqueología y la antropología de ese momento se pliegan a la agenda multiculturalista, o sea, básicamente se generan estos mapas de naciones indígenas, originarias y campesinas, definidas lingüística, etnográficamente, culturalmente, como unos pequeños estancos cerrados, o sea, como si los pueblos indígenas estuvieran encerrados en pequeñas cápsulas dentro del mapa boliviano, y la arqueología, que desde ese momento, desde los años 80, empieza ya a profesionalizarse, surge la primera carrera de arqueología en los años 80 en Bolivia, las primeras generaciones también van a ampliar en respuesta al tihuanacocentrismo de los años de Ponce San Ginés, ampliar su espectro y empezar a encontrar las secuencias históricas y culturales en diferentes regiones de tierras bajas, de Chaco, de valles interandinos, de altiplano sur, altiplano central. Entonces hay un desarrollo de una arqueología también con una mirada muy plurimulti, digamos, ¿no? Que se refleja en diversos trabajos que se han editado, ¿no? También hay una arqueología y una crítica a la arqueología de corte indianista, como por ejemplo la de Carlos Mamán y la de Silvia Rivera, ya en los años 80, que lamentablemente no ha tenido un impacto tan fuerte en la enseñanza y en la profesionalización de la arqueología en Bolivia, pero que es un evento muy importante de crítica a esa arqueología nacionalista. Y en términos museográficos, los museos también se pliegan a ese discurso multicultural, ¿no? El propio MUSEF genera varias exposiciones. En ese momento se puede decir que en el MUSEF germina en gran medida la idea de lo multicultural, incluso en la RAE, que es un evento que desde los años 80 empieza a reunir a sectores, a comunidades, a sindicatos, a sectores sociales con investigadores, antropólogos, etnógrafos, lingüistas, etcétera. Y en términos expositivos, exposiciones como la Uruchipaya o la Lloreode, que yo de niño las pude ver acá en el MUSEF en los años 90, por ejemplo, trataban de mostrar o de reconstruir la cultura en detalle de estas sociedades que se notaban como tan alejadas y tan exóticas para un poblador urbano de La Paz, ¿no? Una cultura de las tierras bajas y una de las tierras altas, muy exóticas ambas. Después que el museo crece, porque el museo se mantiene plegado, bueno, a ver, entra en la tuición del Banco Central de Bolivia y eso le brinda unas posibilidades presupuestarias y técnicas mucho mayores, logra construir una infraestructura mucho más grande el año 2004, que es la que disfrutamos hoy. En ese momento el MUSEF, con mejores posibilidades técnicas, genera una museografía un poquito más fuerte, un poquito más de avanzada. Por ejemplo, la sala Máscara de los diversos rostros del alma es de ese momento, y se pliega también al discurso multiculturalista, de mostrar desde la danza y desde la ceremonia y el folclore los diferentes pueblos o las diferentes naciones étnicas, entre comillas, de Bolivia, ¿no? El MUNARC va a tardar un poco más, pero también va a terminar inaugurando una muestra llamada Los orígenes de la diversidad, donde también intenta reconocer las diferentes trayectorias culturales de diferentes regiones del país, más allá de solamente lo tiwanaku,
aunque sigue manteniendo un énfasis bastante fuerte en lo tiwanaku. Son también estos momentos donde va a surgir mayor legislación sobre el patrimonio en relación ya con el concepto de patrimonio, con lo que es el impacto ambiental, los estudios de impacto ambiental. La legislación va a ir insertando el componente arqueológico y antropológico en los grandes proyectos de desarrollo del Estado, y eso va a generar un boom de la arqueología de contrato, que básicamente ha durado hasta la pandemia y hoy en día está como en caída, digamos, ¿no? Pero ha generado también este fenómeno por el cual la arqueología ha empezado a girar, no necesariamente una reflexión o una construcción de pasado o un pensamiento sobre el pasado, sino una gestión de suelo orientada al tema patrimonial y básicamente al desarrollo, se puede decir, ¿no? Al progreso. En ese contexto es el que se inserta Elvira Espejo precisamente llegando al MUSEF el año 2013, ¿no? Y a partir del 2013 surge una necesidad, digamos, o surge una serie de esfuerzos por intentar, no sé si depurar un poco o enfrentar o confrontarnos con ese sesgo y esa pesada herencia colonial y de colonialismo interno que, como pueden ver, es parte de toda esta historia previa de los museos en Bolivia en general y del MUSEF también en particular, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para revertir esa situación? Y ahora les voy a contar un poco de los esfuerzos que se han realizado, que hemos intentado realizar. Yo formo parte del equipo desde el año 2014, ¿no? Para poder cambiar un poco las prácticas del museo y la cara del museo y las relaciones del museo con las comunidades locales, etcétera, ¿no? Lo primero que sucedió al llegar, Elvira, fue la inserción clara del concepto de cadena operatoria. El concepto de cadena operatoria iba a ser nuestra guía para plantear la nueva museografía y la nueva actividad en general del museo. ¿Por qué el concepto de cadena operatoria? Que finalmente es un concepto de origen francés, digamos que en arqueología lo usamos a veces para hacer análisis de materiales y otras cosas, porque mediante ese concepto de cadena operatoria lo que se buscaba, lo que se busca todavía, es reivindicar el conocimiento local. Hasta ese momento, los discursos sobre lo indígena, presente, pasado, etcétera, en el MUSEF eran planteados desde una forma occidental de ver las cosas, desde un modernismo, desde una modernidad que planteaba que el conocimiento científico de las disciplinas científicas era el conocimiento real, ¿no? Y que desde ese punto de vista representaba lo indígena a través de una serie de metodologías y de técnicas, ¿no? Para presentar lo indígena en contextos como el de un museo. Entonces, el punto central acá fue, Elvira es de origen indígena y además es tejedora y tiene un trabajo muy vasto de investigación junto con tejedoras de muchos lugares del país y de los Andes en general. Entonces, el primer punto fue musealizar este conocimiento práctico, local, indígena y valorarlo como un verdadero conocimiento. Ese fue el primer énfasis de Colonial. Tiene que ver con la naturaleza del conocimiento y qué es lo que es conocimiento. Desde el punto de vista moderno, dualista, solo el conocimiento académico es verdadero conocimiento. Lo demás es costumbre, tradición, superstición, creencia, qué sé yo. Desde este punto de vista se inserta la idea de que estos saberes prácticos y estos hasta saberes y sentires que no se separan, ¿no? Son conocimientos verdaderos y hay que reivindicarlos como tales y hay que musealizarlos. Por tanto, el desafío fue musealicemos no solo la pieza terminada en términos de su belleza estética o de su importancia funcional o de lo que represente, sino musealizaremos las técnicas, los materiales, las herramientas, los procesos de producción de estos objetos que forman parte de nuestras colecciones. Entonces, todas las exposiciones de esa era, muchas de las cuales son parte ahora de nuestra exposición, de nuestro recorrido permanente, tienen ese énfasis, ¿sí? Primero presentamos las herramientas, las materias primas, las técnicas, las relaciones que se plantean en ese momento, por ejemplo, en lo que es la crianza del camélido para el textil, digamos, ¿no? Por decir una cosa. Mostramos todo eso, los cambios que ha tenido eso a lo largo de una secuencia histórica, las diferencias regionales que existen, y luego pasamos a presentar nuestra colección de bienes patrimoniales, ¿no? A fin de que el visitante pueda entonces tener una lectura de esa colección en relación con permanencias, cambios, continuidades, diferencias o similitudes
en las técnicas, en los materiales y en todos estos aspectos que son tal vez mucho más profundos que solamente la contemplación estética del objeto o su asignación identitaria netamente en base a temas de iconografía, de color, etcétera, o de forma, ¿no? Esa estrategia viene acompañada además de un trabajo bastante fuerte de investigación y de documentación en terreno, ¿no? De trabajar con tejedoras, con alfareros, con orfebres, con gente que hace cestería, con canteros, con talladores, a lo largo de esta secuencia de 6 años que se han ido trabajando diferentes colecciones, ¿no? Y tiene que ver con eso, con ese trabajo también documental muy arduo, con el planteamiento cada año de una nueva exposición, con un nuevo catálogo de investigación que se inaugura junto con la exposición y con el evento anual, que es la reunión anual de etnología, centrado temáticamente también en reflexionar sobre ese material durante ese año, ¿no? Entonces, todo termina formando parte de una especie de fenómeno así como concatenado, como enganchado, digamos, y hemos trabajado desde ese punto de vista textiles, cerámica, arte plumario, minería y metales, cestería y maderas y piedra hasta el año 2018, ¿no? Entonces ha sido un primer paso importante que ha surgido para intentar cambiar el énfasis poco colonizador que tenía el discurso del MUSEF en ese momento, o que tuvo hasta ese momento. Otro punto, y aquí me voy a detener un poquito porque me parece importante en términos del contexto de este simposio, es la manera en la que nosotros intentamos plantear puentes materiales entre pasado y presente. Gracias a que durante los años, principalmente 90, 2000, el museo formó parte del Banco Central y de la Fundación Cultural del Banco Central, lo sigue formando, bueno, pero desde ese momento formó parte, tuvo, como les decía, mejores posibilidades técnicas y presupuestarias, frente a museos que estaban supuestamente especializados en arqueología, como el MUNARC, pero que al pertenecer al sistema ministerial tenían unos presupuestos muy precarios y muchos problemas. Entonces, el MUSEF logró adquirir donaciones, y en algún momento, en un pasado, comprar, que es algo que hoy en día la ley impide hacer, pero en ese momento también comprar donaciones y colecciones de materiales arqueológicos. Y empezó a juntar una cantidad bastante apreciable de materiales arqueológicos prehispánicos y también de materiales coloniales y republicanos que fueron complementando las colecciones etnográficas que tenía el museo. Eso en la etapa reciente ha servido para hacer lo que nosotros llamamos puentes materiales. O sea, nosotros trabajamos siempre desde lo arqueológico, pasando por lo histórico, colonial y republicano hasta el presente. Esa es nuestra forma de intentar evitar lo que les decía cuando hablaba de la arqueología o de la museología nacionalista, esa brecha, ese silencio museológico que se daba en los momentos históricos, coloniales y republicanos, que hacían o causaban el efecto de pensar que lo etnográfico, lo indígena contemporáneo va por su lado y lo arqueológico va por su lado y no están vinculados cuando en realidad lo están, ¿no? Entonces, la idea es usar y darle énfasis al momento histórico, colonial y republicano para narrar la manera en la que las poblaciones indígenas, andinas, amazónicas y chaqueñas fueron adaptándose a un nuevo contexto que evidentemente era injusto, que estaba lleno de restricciones, de prohibiciones, de discriminación, de segregación, sí, pero que estas poblaciones lograron adaptarse creativamente a esos contextos, incorporar nuevos materiales, nueva iconografía, nuevos diseños, nuevas técnicas, mantener muchas de las propias y crear algo nuevo que, pasando como algo, digamos, inocuo o aceptable a los ojos de los colonizadores o los conquistadores o los dueños del reino en ese momento, les permitía seguir siendo ellos mismos, mantener sus prácticas rituales, ceremoniales, de identidad étnica, de identidad de género, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, cuando en una colección como la de Prendedores, Topos y Mujeres, que son una colección de alfileres, una exposición sobre alfileres de vestimenta femenina, el topo inca, el topo prehispánico, este alfiler prehispánico es prohibido por los españoles porque es asociado con la lujuria, con la brujería y con estos conceptos insertos o que pesan sobre la mujer en el momento colonial, ¿no? Estas mujeres andinas, poderosas, digamos, potentes económicamente, con un rol simbólico y económico muy fuerte,
empiezan a moverse en ciertos círculos también de cierta élite y generar cierto mestizaje también con algunas ideas hispanas, ¿no? Y ahí, por ejemplo, surge este objeto tan interesante que ven al medio, que es el topo cuchara, ¿no? Es una mezcla de ¿qué? Del topo, que es el elemento más prestigioso de una mujer de élite andina, con la vajilla de plata, con la cuchara de plata, que es el elemento más prestigioso de la mujer de élite española, o, ¿no? O criolla. Entonces, se genera esta fusión que tiene que ver con cómo las mujeres andinas se están adaptando, por lo menos las de élite, ¿no? A cierto nuevo contexto, y esa materialidad delata cómo están jugando con esos conceptos. Incluso la inserción de las semillas de Wairuru, que siguen significando o relacionando con la ritualidad y la fertilidad, siguen estando presentes. Y cómo eso ha permitido que el topo sobreviva y que hoy en día ya con otras formas mucho más trabajadas y más espectaculares e imponentes, formen parte del cotidiano de las mujeres de pollera y de las danzas folclóricas y de otros momentos que la población de La Paz y de Bolivia, al verlos, los reconoce porque son parte de nuestra cotidianidad. O sea, acá en Bolivia se baila morenada prácticamente 2 veces por semana. Entonces, queda muy claro entonces que los topos que se usan, que usan las mujeres para bailar la morenada, por ejemplo, provienen de ese contexto y de toda esa larga historia. Eso es lo que un poco queremos mostrar. Algo que hemos hecho parecido ha sido con la colección de gorros, ¿no? Que implementos un poco más masculinos, digamos, en todo caso, y mostrar cómo el antiguo gorro que se tejía en época prehispánica con la técnica de cestería, una especie de cesta de lana, básicamente, que servía para presentar mediante sus formas y colores ideas sobre identidad étnica, etnicidad, etcétera, es prohibido igualmente por los españoles para evitar pues revueltas políticas y demás, y se impone un gorro blanco de lana tejido a palillo, de lana de ovino, ¿no? Pero los hombres andinos, que en España los que tejían a palillo también eran solo hombres en esa época, los hombres andinos adaptan la técnica de palillo, adaptan la lana de ovino, pero se prestan de las mujeres, que son las maestras del telar, la técnica para entrecruzar capas de lana de diferentes colores y generar diseños. Y los gorros andinos son cónicos, son de lana, pero no son blancos, son diseñados. Y mediante esta forma de jugar con las prohibiciones de la época colonial, ellos logran, sí, usar el gorro blanco de lana como me lo están ordenando, digamos, pero que ese gorro esté manteniendo o esté transmitiendo lo mismo que se transmitía siempre, identidades, afiliaciones étnicas, etcétera. Y ese básicamente, con unas orejeras para el frío, es el origen del yuchu o del chulu, que es el emblema, un estereotipo de lo que es el aymara o el quechua varón, suele ser el yuchu, suele ser que tiene el gorro con orejeras. Entonces la gente inmediatamente afilia eso con lo indígena actual y se da cuenta de que proviene de un contexto muy largo y que tiene una historia muy larga. Cosas similares se podrían decir de la colección de cerámica y de otras colecciones que tenemos desplegadas en diferentes partes del museo, en La Paz, en Sucre, que también tenemos la sucursal, y también en los catálogos de las exposiciones, en el caso de algunas exposiciones que eran temporales y que después se han levantado y que ya no están, pero que permanecen en los catálogos de exposición, ¿no? El otro punto clave, la inserción de las comunidades productoras, la relación con las comunidades para trabajar una exposición de alfarería, de tejidos, de cestería, etcétera, no se ha limitado solamente a incorporar sus objetos en las colecciones o en las exposiciones, sino que ha habido una interacción más fuerte con ellas, insertándolas primero en la RAE, en el encuentro, en el que se ha convertido de ser un encuentro más académico, digamos, un encuentro más de cruzar líneas entre académicos y productores y comunidades creadoras y productoras contemporáneas, ¿no? Y además se ha insertado el tema de la tienda, ¿no? Creo que la tienda ha sido un apoyo fundamental para estas comunidades porque permite visibilizar en un lugar como el MUSEF, que tiene bastante afluencia de turistas, que obviamente por ahora lo ha perdido un poco por la pandemia, la estamos recuperando poco a poco, sobre todo el turismo extranjero, pero que tiene esa alta afluencia de turistas, poder visibilizar estas obras, ¿no? Y venderlas, y que eso sea también un apoyo a los artesanos, a los productores, para evitar que estas técnicas y estos saberes se pierdan, porque al final se pierden porque en general ya no es rentable practicarlos. Esa es la principal razón por la que se suelen perder. Entonces, si se vuelven rentables, la esperanza es que se mantengan, que se hereden, que se transmitan y que continúen, y que incluso generen innovaciones y generen nuevas propuestas y producciones, ¿no?
Otro punto clave fue pensar que hasta los años, sobre todo 80, sobre todo durante la época liberal, luego desde la época nacionalista se intentó democratizar un poco más esto, pero el museo generalmente ha estado bastante cerrado o bastante circunscrito, bastante limitado, digamos, a ser visitado solamente por población extranjera o por población urbana local, ¿no? Nosotros tenemos un museo en La Paz, un museo en Sucre, y básicamente están orientados, son visitados por población, por niños, por escuelas, por familias, etcétera, de esas dos ciudades. Entonces, cómo romper esa barrera y lograr que nuestra propuesta no se quede solamente en ese público y llegue a muchas más comunidades? Una de las ideas que se tuvo y que ha sido bastante exitosa en los últimos años, también se ha frenado un poco por la pandemia y también se está retomando, es el museo más cerca de ti, es el museo portátil. Es la idea de que ya que no puedes venir al museo, porque Bolivia es un país tremendamente grande y todavía, a pesar del avance que ha habido en carreteras, etcétera, todavía con grandes problemas de acceso, ¿no? Hacia una ciudad como La Paz. Entonces, nos moveremos nosotros, llevaremos el museo a los lugares. Se generó este sistema de carpas y de reproducciones inicialmente fotográficas, ¿no? De las diferentes exposiciones y colecciones que tenemos, y se va con el museo portátil a todas partes. Se ha llegado al norte, a la Amazonía, al Chaco, al Altiplano Sur, a diferentes ciudades intermedias y pueblos de diferentes zonas de los Andes, de los valles interandinos, etcétera. Ha sido un trabajo muy grande, son decenas de comunidades que se han visitado y además acompañadas siempre de un guiaje, no siempre de personas que están ahí para guiar, para ayudar, para hacer actividades didácticas para los niños, que son los que más visitan, por supuesto, este tipo de instalaciones. Últimamente hemos empezado a incorporar tecnología 3D, digitalización y reproducción 3D, cosa que no solo sean imágenes, sino también piezas, réplicas que se puedan manipular, que los niños puedan tener una idea del tamaño, del volumen, del peso, ¿no? De las características de una pieza, que puedan sentir esa dimensión material de las piezas también. Y ha sido una experiencia muy interesante también. Hemos ido ampliando el acceso mediante lenguajes artísticos y educativos. Generamos publicación en formato de cómic, generamos publicación en formato de cuento infantil, hemos hecho audiovisual. Recientemente hemos presentado 3 animaciones sobre leyendas andinas, que ya son animaciones en todo el sentido de la palabra, porque hasta hace un tiempo estábamos trabajando con imágenes estáticas que se sucedían unas a otras. Ahora hemos podido trabajar con animadores, con músicos para generar unas versiones infanto-juveniles de 3 animaciones que han salido realmente muy bonitas. Estamos justo en plena Feria del Libro en La Paz y estamos presentando también esos trabajos. Hemos creado una exposición, por ejemplo, como La Chúa del Cielo, que jugó con digitalizaciones 3D de nuestras colecciones, y con ellas en digital pudimos jugar y pudimos poner en relación unos objetos con otros y mojarlos y llenarlos de sangre, de chicha, de vino, de agua, de hielo, de fuego, y hacer que bailen y que jueguen unos con otros y generar algo que es un lenguaje un poco más artístico, un poco más performativo, que pensamos afecta, o es interesante que afecte un poco más la dimensión afectiva precisamente de las personas, y no tanto entregar un discurso o una narración académica, no hacer sentir que soy yo el dueño de la verdad, pero estoy enseñando algo, sino intentar que la cosa sea más lúdica, tenga lenguajes más agradables, más divertidos, y también lograr a veces que las personas sean las que saquen sus propias conclusiones a partir de mirar algo como La Chúa del Cielo, que fue una exposición virtual que el año 2016 estuvo en La Paz, una exposición temporal que también tiene su catálogo, ¿no? Obviamente, ya antes de la pandemia, pero con mucho más fuerza después de la pandemia, ampliamos el acceso en el ámbito virtual. Hemos generado recorridos virtuales en formato de video. Estamos en proceso ya casi de presentar unos recorridos 360 más interactivos, 3D. Hemos sido tremendamente activos en redes sociales. Tenemos unas colecciones de réplicas 3D que estamos empezando a trabajar para ir cargando en la página. Hemos generado webinars, eventos online. La propia RAE este año fue en formato mixto, mitad presencial y mitad virtual, para poder alcanzar y acceder a todo este público que durante la pandemia, por supuesto, se ha ido acostumbrando, ¿no? A estas dinámicas y estos lenguajes de presentación. Entonces, también ha sido otra estrategia para ampliación. Por supuesto, con sus limitaciones. La cobertura de Internet en Bolivia no es igualitaria.
no es homogénea. El mundo rural, por ejemplo, no accede tan fácilmente a Internet. Entonces, por supuesto, eso te genera también un sesgo hacia las ciudades principales, pero eso también ha estado gradualmente cambiando y nos ha alegrado ver en la última RAE, por ejemplo, que personas del área rural, sobre todo jóvenes que se han ido insertando más fuertemente en la tecnología, han podido acceder, han podido participar. Entonces, nos parece una herramienta bastante interesante para ampliar y difundir más lo que estamos haciendo y generar dinámicas más dialógicas. Que ese es el otro punto, y creo que es el último al que me voy a referir, es la idea de, bueno, todo esto que hemos hecho está bastante bien, creemos que hemos hecho un esfuerzo interesante para revertir toda esta colonialidad del conocimiento que es parte de la herencia y del peso histórico que tienen los museos en Bolivia y en La Paz, pero seguían siendo de alguna manera las exposiciones de la cadena operatoria, etcétera, representaciones curatoriales de estos saberes locales. O sea, la exposición intenta reivindicar los saberes locales, pero ¿quién construye la exposición? La construye un curador, ¿no? La construye un investigador, que es una persona de formación académica, etcétera, ¿no? Entonces empezamos también a experimentar con otras exposiciones, tal vez más pequeñas, en las cuales el esfuerzo fuera co-curatorial, en los cuales realmente el planteamiento mismo de la exposición surgiera de una comunidad y acerca de las cosas que esa comunidad piensa, valora, reivindica de lo que esa propia comunidad tiene. Y nosotros brindar más que nada una especie de apoyo más técnico para generar, bueno, pues la parte, digamos, de montaje, de diagramación, etcétera, etcétera, ¿no? Iluminación y otros aspectos, otros pormenores técnicos, y obviamente dar el espacio para una exposición temporal en el MUSEF en La Paz, de bastante amplia exposición, y luego usar los soportes producidos para reforzar los museos locales de diferentes comunidades. Hemos trabajado con varias comunidades. La experiencia primera fue con Isla Pariti el año 2016, que es una comunidad que tiene un sitio arqueológico importantísimo y que fue objeto de excavaciones arqueológicas. Se recuperó una colección enorme de cerámica tiwanaku de más de 400 piezas casi enteras, y con eso se construyó un museo hace ya más de 10 años, ¿no? Y claro, la comunidad no estaba tan conforme con su museo. En parte porque no venían muchos visitantes, pero en parte porque no se sentían, digamos, incorporados en el museo, ¿sí? Porque el museo presentaba solo piezas arqueológicas y no incluía sus aparejos de pesca, su vestimenta, sus danzas, su comida y todas las cosas que ellos querían valorar y querían transmitir y querían que las siguientes generaciones en Pariti conozcan y sepan, ¿no? Entonces trabajó con ellos para generar una exposición que valore, ¿no? Que ponga en valor todos esos saberes, todos los conocimientos. Se llamó Pariti Marcat Pacha, que significa en aymara desde Pariti, el ayer y hoy de una isla. Y se planteó como una exposición en una especie de proceso que incorporó las ideas que querían mostrar las personas. Y curiosamente no necesariamente es la cerámica lo que quieren mostrar esas personas. Tuvimos experiencias con Huarcamarca, que buscaba musealizar los aspectos de un gran sitio arqueológico que ellos tienen, que es un sitio prehispánico, incaico, pero con el cual ellos mantienen una constante relación, un constante diálogo, ¿no? A través de ritualidad y otra serie de aspectos. O Taipiaica, que trabajó la danza del sicuri, que es una danza autóctona que ellos manejan, que ellos conocen y que ellos interpretan, y todos los sentidos históricos y todas las memorias que se iban desplegando a partir de la danza del sicuri. Y tuvimos ese mismo fenómeno. La relación con las comunidades ya a la hora de plantear la exposición en las comunidades es compleja y requiere, porque los municipios rurales, que son nuestra contraparte en estos proyectos, tienen que generar también sus propias, digamos, ampliaciones o refacciones de infraestructura, y muchos de ellos marchan a ritmos un poco lentos, un poco más lentos, digamos, de lo que marchamos seguramente nosotros. Entonces, parte del trabajo es ser muy pacientes también, respetar y esperar
que esos municipios vayan generando las cosas a su ritmo, ¿no? Entonces, hemos tenido la alegría de este año inaugurar uno de estos museos comunitarios, por fin, por primera vez, uno de estos proyectos se ha concluido totalmente, el de Huarcamarca y Taipiaica, en el municipio de Mocomoco, y ya hemos tenido por primera vez este resultado final de poder devolver todo esto en forma de museografía a una comunidad local, ¿no? Entonces, ese es básicamente el apoyo. Aquí tenemos algunas imágenes de algunos técnicos justamente montando y ayudando a montar el museo, ¿no? Después de haberse hecho la exposición temporal acá en La Paz, y cómo estamos intentando apoyar la formación de estos museos rurales y sobre todo tratando de enviar un mensaje importante, que es pensar que el museo no tiene que pensarse primordialmente como un gancho turístico solamente, no tiene que pensarse solamente como una infraestructura que va a hacer que muchos gringos lleguen y que dejen dinero, sino que primordialmente debe ser un instrumento para que la población misma enseñe su propia historia a las personas que no la conocen, a los niños, a los jóvenes, y de esa manera estos aspectos, estos elementos se reflexionen, se mantengan dentro de las comunidades, y solo en segunda instancia, si es posible, porque no siempre es posible, pensar sí, en aprovechar económicamente el museo, ¿no? Que eso depende de otros factores que son ajenos a nosotros, pero tratar de también plantear ese aspecto. Y este ha sido un proceso que no puede pensarse como una especie de caridad o de regalo que el MUSEF hace a las poblaciones, ¿no? Este proceso dialógico a mí me parece que ha sido tremendamente rico, que hemos aprendido muchísimo de las comunidades, y es la forma en la que estamos intentando descolonizarnos nosotros mismos, no ya solamente a nivel, digamos, epistemológico, sino casi a nivel ontológico. O sea, nos lleva a repensar algunas formas en las que nosotros asumimos que funciona el mundo, y son formas modernas y colonizadoras de asumir que funciona el mundo, y tiene que ver, por ejemplo, con la separación con los dualismos modernos, con la separación entre naturaleza y cultura, con la separación entre ser humano y mundo en general, entorno, ¿no? Entonces, con la separación entre sujeto y objeto. Entonces hemos jugado, las comunidades nos han enseñado mucho. De Pariti, por ejemplo, yo he aprendido que la cerámica tiene vida, que cuando tú juntas una colección de cerámica, que ha sido una huachta, que ha sido una ofrenda a la Pachamama en tiempos antiguos, y luego la separas, la disgregas, ¿no? Estás disgregando también a la comunidad. Esa cerámica forma parte de la comunidad. Si tú la separas en pedazos, como se ha hecho en gestiones pasadas con la colección de Pariti, lamentablemente, la comunidad misma pierde su ajayu, se disgrega, se dispersa, se sienten debilitados, se sienten desunidos, y es alguno de los aspectos que tiene que ver con muchas de las problemáticas sociales, políticas y económicas que atraviesa la isla Pariti, que tiene otros factores más, como la contaminación del lago Titicaca, por ejemplo, ¿no? Pero es uno de los factores que agrava esta situación. De Huarcamarca, por ejemplo, he aprendido que muchas veces las piedras, las rocas, las formaciones rocosas, tienen más importancia y más valor que las piedras cortadas y formando muros prehispánicos. La población de Huarcamarca con estas rocas, con estas piedras, tiene una relación afectiva, tiene una relación de alimentación, de pedir permiso, de chayar, de libar, de mascar coca, de contar historias, de contar canciones, de tocar música, ¿no? Entonces es muy interesante repensar esas ideas. Son algunos aspectos, estoy contando muy pocos, pero solamente esos que nos permiten un poco romper los moldes de nuestras percepciones colonizadas del mundo, y eso nos puede ayudar a futuro a plantear nosotros museología, museografía más, digamos, más situada ontológicamente, menos impositiva, que transmita menos conceptos modernos de manera consciente o inconsciente, ¿no? Y justamente modificar un poco estas prácticas, estas formas de percibir, y también, por supuesto, estas formas de comunicar contenidos al público, ¿no? Porque al final somos un museo estatal y lo que hacemos es comunicar contenidos al público. Entonces, si no queremos ser colonizadores ontológicos o epistemológicos, tendremos que transformarnos a nosotros mismos para hacer efectivamente esa labor. Y eso es, por supuesto, complejo, por supuesto, quizá utópico, pero es un esfuerzo sin duda necesario. Nosotros al final nos planteamos que muchas veces, a pesar de que somos
profesionales especializados, somos historiadores, arqueólogos, antropólogos, diseñadores, comunicadores, archivistas, no sé, tenemos administradores, ¿no? Tenemos una plantilla grande de más de 40 personas con diferentes especialidades. No dejamos de ser, muchos de nosotros, tal vez no todos, eso es libre, ¿no? Pero muchos de nosotros no dejamos de ser muy andinos, a veces, o muy amazónicos en algunos casos, ¿no? A veces no dejamos, generalmente, no dejamos de ser un poco no modernos. Y ahí me gusta mucho recuperar esta idea de Latour de nunca fuimos modernos, porque nunca lo fuimos totalmente. Es como que lo somos a veces cuando presentamos ponencias o cuando escribimos artículos, cuando construimos exposiciones, ¿no? Pero el resto del tiempo en nuestra vida cotidiana estamos muy conectados con estas nociones y con esta espiritualidad y con esta forma de ser andina, constantemente relacional, en constante petición por nuevas cosas, por nuevos éxitos, por seguir teniendo el trabajo, por seguir teniendo salud, porque la familia se mantenga bien, porque no me roben en la calle, ¿no? Por ese tipo de cosas que son adaptaciones tan urbanas de una forma andina de ser. Y no, ya no pedimos por buenas cosechas y por buenos ganados, pero pedimos tener nuestro sueldo, pedimos que nuestro libro salga bien, que nuestra exposición sea un éxito, que nuestra computadora funcione. Pedimos eso y lo pedimos. Y estos eventos que yo les muestro acá en estas fotos no son museográficos, no son eventos abiertos al público, no son eventos para mostrar, son eventos nuestros. Son cosas que muchas veces muchos de nosotros pensamos, creemos y hacemos a lo largo de un calendario ritual que incluye chayar en carnaval, hacer una mesa, una huacta para la Pachamama en agosto, o hacer una mesa para las almas de los muertos en Todos Santos en noviembre, ¿no? Entonces es interesante también pensar eso, que más allá de que jugamos a ser modernos y planteamos alternativas para descolonizarnos en nuestra vida académica, pero en nuestra vida cotidiana no somos modernos del todo. Entonces, tal vez nuestro ejercicio, más que intentar transformarnos, sea en algún momento recordar lo que realmente somos e intentar usar todo eso para plantear cada vez mejor o cada vez más, bueno, cada vez alternativas museográficas distintas y tal vez más acordes a la realidad de este país, digamos, ¿no? Y de esta ciudad. Entonces, bueno, básicamente ha sido eso. Espero no haberme alargado mucho y quiero agradecerles muchísimo, no solo en persona, sino a nombre del MUSEF y a nombre de la directora Elvira Espejo, por darnos esta oportunidad de compartir estas historias y estos esfuerzos con todos ustedes. Y bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias.